Leemos Jueces capítulo 3, versículo del 1 al 11. Dice así: Estas son pues las naciones que Yahvé dejó para probar con ellas a los israelitas, que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra y la enseñaran a los que antes no la habían experimentado. Los 5 jefes filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, los cuales habitaban en la serranía del Líbano, desde el monte Baal-Hermón hasta el paso de Amad, quedaron pues para probar a Israel, a fin de saber si obedecerían los mandamientos que Yahvé había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Así los hijos de Israel habitaron en medio del cananeo, el heveo, el amoreo, el ferezeo, el heveo y el jebuseo, y tomaron sus hijas por mujeres, y entregaron sus propias hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Y tomaron sus hijas por mujeres, y entregaron sus propias hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé, olvidando a Yahvé, su Dios, y sirviendo a los Baales y a las Aceras. Por tanto, la ira de Yahvé se encendió contra Israel y los entregó en mano de Cushan-Risataim, rey de Aram Naharaim, y los hijos de Israel sirvieron a Cushan-Risataim 8 años. Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahvé, y Yahvé levantó un libertador para los hijos de Israel, a Otoniel ben Cenez, hermano menor de Caleb, y los libertó. Y el espíritu de Yahvé estuvo sobre él, y gobernó a Israel, y salió a la guerra. Y Yahvé entregó en su mano a Cushan-Risataim, rey de Aram, y su mano prevaleció contra Cushan-Risataim. Llegó la tierra, reposó 40 años y murió Otoniel ben Cenez. Vamos a hacer un resumen del estudio de la semana pasada. Hablamos sobre la generación que no habían conocido la guerra y sobre el acomodamiento de los israelitas. Una generación que nace más tarde y no ha experimentado la guerra. Una generación que no entiende la esencia de la guerra de Canaán. La generación que luchó contra los cananeos bajo el liderazgo de Josué sabía claramente por qué había entrado a la tierra de Canaán. Fue una batalla contra el pecado, una batalla santa para expulsar las fuerzas del mal de la tierra que Dios les había dado. No una mejor parcial, sino una limpieza completa del mar. No se trata de limpieza racial, se trata de una limpieza moral y ética. Porque los cananeos son gente malvada, más allá de los límites de los seres humanos. Dios nos muestra en Mateo capítulo 5, versículo del 27 al 30, que no debemos malos deseos, ni siquiera en nuestros pensamientos. Solo los valores de este mundo, los que debemos luchar hoy. Estamos en una época en la que creemos que lo que ven nuestros ojos o
lo que pensamos no es pecado, a menos que lo practiquemos. Este es el verdadero significado de la generación que no conoce las guerras. Los pensamientos corruptos de este mundo entran y salen de nuestras cabezas sin filtrar hasta tal punto de todos somos hijos de Sodoma e hijas de Gomorra. La generación conquistadora de Canaán sabía muy bien que había sido enviada a la tierra de Canaán para luchar contra la cultura corrupta de este mundo como una especie de estado ejemplar. Y aunque no es fácil luchar contra las fuerzas del mal, experimentaron que Dios estaba presente y gracias a Él ganaron sus peleas. La Biblia nos dice que recuperemos nuestro aliento espiritual y nuestra dignidad para pelear esta guerra espiritual. Las obscenidades que vemos a diario en la página de sociedad de los periódicos eran algo cotidiano entre los cananeos. Este es el verdadero significado de la declaración de San Agustín, de que el pecado fuera de ti es como un espejo que refleja el pecado dentro de ti. También significa que es imposible que un pecador sea consciente de su pecado. En el versículo 7 encontramos la expresión, hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé. Ante los ojos de Yahvé significa el rostro de Dios. Significa que Dios está velando por todo el pueblo de Israel. Dios no dijo nada, pero miró lo que la gente estaba haciendo y sabía lo que estaban pensando. Hacer lo malo ante los ojos de Yahvé significa también que Israel abandonó a Dios cuando Dios no había abandonado a Israel. La Biblia nos dice que el único propósito del pueblo de Israel es el que dicta Dios. Como las fuerzas especiales son usados solo para fines especiales y se disuelven cuando ese propósito desaparece. Los israelitas existieron para luchar contra los pecados de la tierra de Canaán. Debemos seguir luchando a pesar de que nuestra fuerza perezca. No debemos acomodarnos. Aunque la vida se vuelva inestable, debemos luchar. Vamos a continuar ahora con el estudio de hoy. 3. El clamor de Dios y la salvación de Otoniel. Leemos el versículo 9. Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahvé, y Yahvé levantó un libertador para los hijos de Israel, a Otoniel ben Cenez, hermano menor de Caleb, y los libertó. La Biblia dice que los israelitas clamaron a Dios a causa del sufrimiento. Parecen haberse dado cuenta de la mano de Dios al ver que
los resultados de su arduo trabajo hasta ahora se redujeron a la nada. Trabajaron duro para sobrevivir en la tierra de Canaán. Intercambiaron sus hijas y hasta hacían reverencia en los ritos religiosos de los cananeos. Como consecuencia, Cushan-Rishathaim de Mesopotamia invadió inesperadamente y robó todo lo que habían ganado en un instante. Repetimos. Parecen haberse dado cuenta de la mano de Dios al ver que los resultados de su arduo trabajo hasta ahora se redujeron a la nada. Trabajaron duro para sobrevivir en la tierra de Canaán. Intercambiaron sus hijas y hasta hacían reverencia en los ritos religiosos de los cananeos. Como consecuencia, Cushan-Rishathaim de Mesopotamia invadió inesperadamente y robó todo lo que habían ganado en un instante. Lo que Dios quería del pueblo de Israel no era nada extraordinario. Dios quería que se dieran cuenta de que se habían vuelto débiles, engañosos y propensos a la tentación. Dios quería que volvieran a Él. Cuando los cristianos se dan cuenta de cómo han vivido y se postran ante Dios mientras claman, la gracia de Dios comienza a ser restaurada. Lo que Dios quiere es algo muy pequeño. La gracia de Dios comienza a ser restaurada con solo una oración diciendo: Dios, ¿por qué soy así? La gracia de Dios comienza a ser restaurada cuando, lamentando habernos acomodado y no haber vivido con fe. Dios no nos ha puesto en este mundo para que vivamos con nuestras fuerzas. Si Dios no está con nosotros, no podemos hacer nada. Repetimos, si Dios no está con nosotros, no podemos hacer nada. El momento más doloroso es cuando, sin darnos cuenta, nuestro corazón se vuelve necio y arrogante y hace las cosas que Dios odia. Si no encontramos con Cushan-Rishathaim, nos damos cuenta de que hemos vuelto a caer en la trampa. Y nos lamentamos cuando nos damos cuenta de nuestras caídas. Dios quiere que no presentemos ante Él con el corazón quebrantado. Debemos clamar a Dios. Y si clamamos, un río de la gracia de Dios fluirá en nuestros corazones. Repetimos, y nos lamentamos cuando nos damos cuenta de nuestras caídas. Dios quiere que nos presentemos ante Él con el corazón quebrantado.
Debemos clamar a Dios. Y si clamamos, un río de la gracia de Dios fluirá en nuestros corazones. No importa cuánto nos lamentemos si no volvemos a la palabra. No tenemos una verdadera fe cristiana. Si no volvemos a Dios, tal duelo desaparece al mismo tiempo que desaparecen las dificultades. Esto es solo una queja. Cuando estamos afligidos, debemos ir a la palabra. Solo entonces ese duelo puede convertirse en fe. ¿Qué hizo Dios cuando los israelitas clamaron? Repetimos, no importa cuando nos lamentemos, si no volvemos a la palabra, no tenemos una verdadera fe cristiana. Si no volvemos a Dios, tal duelo desaparece al mismo tiempo que desaparecen las dificultades. Esto es solo una queja. Cuando estamos afligidos, debemos ir a la palabra. Solo entonces ese duelo puede convertirse en fe. ¿Qué hizo Dios cuando los israelitas clamaron? ¿Envió un Salvador desde afuera? No, envió a otros países más fuertes que Mesopotamia, sino que levantó un Salvador entre el pueblo de Israel. Dios ya había dado al pueblo de Israel el poder de salvación. Pero el pueblo de Israel perdió su poder al no obedecieron la palabra de Dios. Dios no hizo nada especial para salvar a Israel. Derramó el Espíritu Santo sobre Otoniel, uno de sus habitantes, para que el pueblo de Israel pudiera darse cuenta de quiénes son, de qué es la gracia de Dios y de cuáles son sus promesas para con ellos. Leemos Jueces capítulo 3, versículo 10. Y el Espíritu de Yahvé estuvo sobre él y gobernó a Israel. Y salió a la guerra, y Yahvé entregó en su mano a Cushan-Rishathaim, rey de Aram, y su mano prevaleció contra Cushan-Rishathaim. Otoniel fue una vez un hombre muy valiente. Era un guerrero que se casó con Aksa. La hija de Caleb, al vencer y tomar a Kiriat Sefer cuando era joven. Después de esto vivió una vida muy ordinaria. Él, como el resto de los israelitas, vivió tranquilamente bajo la opresión de Cushan-Rishathaim. Pero cuando Dios derramó el Espíritu Santo sobre él, ya no pudo seguir siendo un hombre ordinario. Otoniel se convirtió en una persona totalmente diferente. Se convirtió en un león y convenció al pueblo de Israel, que estaba abatido de una gran convicción, y finalmente los levantó. Hay dos cosas en el mundo que cambian a las personas. Uno es el licor, el otro es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo transforma a la gente común en personas completamente diferentes. El Espíritu Santo cambia a la gente por completo. ¿Por qué eligió Dios a Otoniel? Hay muchos jóvenes inteligentes y capaces, pero ¿por qué tiene que ser Otoniel el viejo? Porque Otoniel era uno de los guerreros que participó en las primeras guerras contra Canaán y conocía mejor que nadie el significado de esta santa batalla. Otoniel conoce que la guerra pertenece a Dios. Otoniel conoce la guerra pertenece a Dios. Era un creyente que sabía que sin importar quién fuera el oponente, si dependería de Dios, ganaría. Dios realizó una gran obra de salvación a través de un hombre jubilado como Otoniel. Era imposible para los israelitas pelear y ganar contra Mesopotamia. Su fuerza era ya lo suficientemente débil como para comprometerse con los cananeos. Pero cuando Otoniel se levantó y aferrado a la promesa de Dios, por el poder del Espíritu Santo, el pueblo de Israel lo escuchó y obedeció a Dios. Y la situación comenzó a cambiar completamente. Cuando Otoniel se levantó, aferrado a la promesa de Dios por el poder del Espíritu Santo, el pueblo de Israel lo escuchó y obedeció a Dios, y la situación comenzó a cambiar completamente. Se dieron cuenta de que el poder de Dios les estaba ayudando en lugar de su propio poder. La fe tiene el poder de obrar. Aunque quiera ser algo imposible, si tan solo actuamos en obediencia a la voluntad de Dios, podemos ver resultados tremendos que ni siquiera podemos imaginar. La fe tiene el poder de obrar. Aunque quiera ser algo imposible, si tan solo actuamos en obediencia a la voluntad de Dios, podemos ver resultados tremendos que ni siquiera podemos imaginar. El resultado que se muestra en el texto de hoy está en el capítulo 3, versículo 11. Llegó la tierra, reposó 40 años y murió Otoniel ben Cenez. Cuando los israelitas trataron de vivir cómodamente, no hubo un solo día cómodo. Cuando se acoplaban e intercambiaban las hijas y asistían a los sacrificios de los cananeos, no pudieron disfrutar de la paz. Pero cuando escucharon a Otoniel y lucharon maravillosamente, se les concedieron 40 años de paz. Cuando se acoplaban e intercambiaban las hijas
y asistían a los sacrificios de los cananeos, no pudieron disfrutar de la paz. Pero cuando escucharon a Otoniel y lucharon, maravillosamente se les concedieron 40 años de paz. No debemos olvidar que los cristianos existimos para la guerra espiritual. Existimos en este mundo para luchar. Encontramos el valor de nuestra existencia solo cuando peleamos la guerra espiritual. Nuestra vida es una batalla contra los valores perversos del mundo. Tenemos que poner una puerta a nuestros pensamientos. No debemos tener pensamientos oscuros, pensamientos obscenos o pensamientos lujuriosos, etc. Debemos distinguir entre qué pensar y qué no pensar. No debemos sentir todo lo que sentimos. La batalla más importante para nosotros hoy es limpiar nuestros pensamientos. Es exponer nuestros pensamientos infantiles, vanos y fantasías constantes delante de Dios y expulsar los sentimientos lascivos y sucios de nuestros pensamientos. No hay batalla que no podamos ganar en nuestro Señor Jesucristo. No hay batalla que no podamos ganar en nuestro Señor Jesucristo. Pero no hay manera de ganar si nos comprometemos y dejamos que los valores cananeos entran y salgan de nuestro corazón a placer. Si os comprometéis, porque no os gusta la guerra espiritual, llegará Kusan y Satán. Si os comprometéis, porque no os gusta la guerra espiritual, llegará Kusan y Satán. Nuestra lucha es una lucha espiritual, una lucha de valores. No dejemos que la naturaleza bestial de vuestro interior se interponga en nuestro camino. Esa es la misma naturaleza de las bandas criminales que cubre la sección de sociedad de los periódicos. Si dejamos ir nuestros deseos, eventualmente esos deseos nos conducirán a tales consecuencias. No os equivoquéis pensando que no vais a ser así. Por eso, no podemos dejar de amar la ley de Dios. Debemos clamar a Dios. Hasta ahora hemos trabajado duro, esperando que el mundo nos diera la felicidad. ¿Y cuáles son los resultados? Si antes nos burlábamos del sufrimiento sin sentido de los santos, ahora nos toca a nosotros. Debemos llorar por haber sido engañados por el mundo otra vez, a pesar de que Dios nos ha dado tanto. Debemos clamar:
Dios, he vuelto a fallar. He caído de nuevo. He sido demasiado altivo. Me he dado cuenta de que si tú, Dios, no me ayudas, no tengo otra opción que caerme, desmayarme y tropezar. Cuando clamamos a Dios, que conoce nuestra debilidad, cuando le pedimos ayuda, la obra del Espíritu Santo y la gracia del Dios fluye en nuestros corazones como una cascada de agua de vida. Cuando clamamos a Dios, que conoce nuestra debilidad, cuando le pedimos ayuda, la obra del Espíritu Santo y la gracia del Dios fluye en nuestros corazones como una cascada de agua de vida. ¿De dónde provienen las soluciones a los problemas de los cristianos? Leemos Salmos 121. Salmos 121. Salmos 121 dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Yahvé es tu guardador. Yahvé es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Yahvé te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Yahvé guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Yahvé te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Yahvé guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿De dónde provienen las soluciones a los problemas de los cristianos? Nuestro guardador, Yahvé. Yahvé viene del derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo es derramado, la gente cambia. Si hacemos algo que normalmente nuestro egoísmo nos pediría hacer, cortaremos el hábito del pecado que normalmente no hubiésemos podido cortar. Una persona que era como una oveja se convertirá en un león. El pueblo de Dios se convertirá en esclavo si trata de vivir cómodamente. No penséis en vivir cómodamente el resto de vuestras vidas. No olvides que llegarán 40 años de paz cuando peleemos la batalla espiritual. Nuestra ayuda, ¿de dónde vienes? Único, nuestro Yahvé.
Repetimos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Yahvé es tu guardador. Yahvé es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Yahvé te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Yahvé guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. No penséis en vivir cómodamente el resto de vuestras vidas. No olvidéis que llegarán 40 años de paz cuando peleemos la batalla espiritual. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.